Hermanos, estamos, como les decía, en el punto final del estudio de la predicación en esta primera carta del apóstol Juan. Esta carta la empezamos ya hace unos meses y hoy, este día, con el favor del Señor, terminaremos. Y la semana próxima también, con la bendición del Señor, estaremos comenzando la segunda carta del apóstol Juan y terminaremos también con la tercera carta del apóstol Juan, el consejo de Juan para el pueblo de Dios. Y en nuestro bosquejo estamos llegando también a la última de las marcas de los que pertenecen a la comunión cristiana. O sea, estas marcas que nos podemos examinar si las tenemos y con las cuales el apóstol Juan quiere darnos a entender, quiere que conozcamos, quiere que estemos seguros, que nos examinemos si pertenecemos realmente a la familia de Dios o no. Ante todo, sobre todo, ante lo subjetivo del asunto, Dios es espíritu, ¿verdad? Y no lo podemos ver, pero dice la Escritura que el Hijo, el unigénito, nos lo ha dado a conocer. Lo que palpamos, dice Juan, lo que vieron nuestros ojos, lo que escuchamos, eso les anunciamos. Y tiene un propósito para que la comunión sea con Dios, con su Hijo Jesucristo. Entonces, somos una familia, estamos aquí, gracias a la misericordia de Dios, y entendiendo pues el propósito de nuestro Padre Celestial para nuestras vidas. Y en esta porción del 18 al 20 veremos la última señal, la última marca que identifica a los hijos de Dios, a los que pertenecen a la familia de Dios. Y esta marca es que todo creyente, verdadero creyente, el Hijo de Dios, tiene el conocimiento de las realidades espirituales que Juan nos va a remarcar, porque ya nos lo ha dicho anteriormente, pero aquí va a ser como una posdata, ya terminando la carta, como esa parte cuando hacemos una carta y terminamos, y ¡ay! Se te olvidó escribir algo, y pones posdata, ¿no? Pones posdata, el último punto esencial o importante que también quieres que el destinatario pues entienda o conozca. Y Juan aquí nos va a recordar también estas realidades espirituales. Entonces todo verdadero creyente conoce estas realidades espirituales, las cuales vamos a ver ahorita. Y hay una palabra que se repite aquí. Es una palabra que se repite en cada versículo y es la palabra sabemos, dice Juan. Sabemos, versículo 18. El versículo 19, sabemos. El versículo 20, pero sabemos, dice. O sea, el Hijo de Dios, el creyente, la familia de Dios, sabemos, tenemos el conocimiento. ¿De qué? De estas verdades, realidades espirituales que vamos a analizar de una por una en este pasaje. Y posteriormente en el versículo 21 terminaremos con el último punto del bosquejo, que es precisamente el llamamiento final que hace el apóstol Juan. Parece un poco sacado de contexto por el último mensaje llamado, pero no, vamos a analizarlo y vamos a ver que está involucrado y que tiene que ver con toda la carta. Amén, hermanos. ¿Estamos listos entonces para escuchar la palabra del Señor, el consejo de Dios? Pues vamos a pedirle al Señor, hable a nuestros corazones, porque una cosa es que nosotros nos esforcemos y muy diferente es a que el mismo Señor Jesucristo se revele a nuestra mente y a nuestro corazón. Si el Señor no se revela, no podemos entenderle. Él es el que se da a conocer. Y vamos a pedirle esto al Señor juntos. Vamos en oración, clamando al Señor por su Santo Espíritu en nuestras vidas. Padre Celestial, henos aquí, Señor, nuevamente delante de tu presencia, una familia conformada, Señor, por aquellos que tú has llamado. Señor, nos has dado testimonio externo por los sucesos, Señor, hace más de 2000 años, la venida de tu Hijo a este mundo, su presencia con nosotros, su caminar en este mundo, dejó una marca, Señor, que es innegable. La historia cuenta también estos hechos, y nosotros, Señor, hemos recibido, aparte de este testimonio externo, el testimonio que nos has dado, Señor, el testimonio interno que da tu Santo Espíritu, cuando has venido a nuestra persona, Señor, y nos has revelado tu Evangelio. Tus verdades han resplandecido en nuestra mente y en nuestro corazón.
Y hoy podemos descansar en estas verdades, Señor, y tener certidumbre de ellas, de que tú eres nuestro Creador, nosotros tus criaturas, y que tienes un propósito para cada uno de nosotros de manera individual y también de manera colectiva, Señor, pues somos tu cuerpo, donde tú eres la cabeza, la máxima autoridad. Gracias, Señor, porque nos has adoptado a tu familia, porque hoy podemos declararnos tus hijos adoptados, hermanos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, parte de tu familia, Señor, una posición privilegiada e inmerecida, solo por tu gracia y solo por tu misericordia. Señor, también reconocemos tu santidad como hemos cantado, Señor, y reconocemos nuestro pecado también delante de ti. Por eso nos humillamos y te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, descansamos en tu palabra que es fiel y verdadera, que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así pues, Señor, con esa confianza que nos das, pues has transformado el temor en amor a ti, Señor. Clamamos por tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Nos hable, Señor, nos revele tu carácter, tu persona, y podamos tener crecimiento en el conocimiento de ti, Señor. Te alabamos, Señor, bendecimos tu santo nombre, te damos muchas gracias y pedimos esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vámonos entonces a esta parte. El conocimiento de las realidades espirituales, versículos del 18 al 20. En esta última porción de su carta, Juan ha venido repitiendo la palabra sabemos, enfatizando que todo creyente debe tener este conocimiento de las verdades que Dios quiere precisamente que sepamos. Y en estos 4 últimos versículos la repite, como hemos visto, en los versículos 18, 19 y 20, 3 veces, enfatizando así la importancia de saber estas realidades espirituales. Versículo 18, dice la palabra: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. 2 cosas sabemos, o debemos saber 2 cosas según este versículo. ¿Cuál es lo que debemos saber? Que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No practicamos el pecado. Y la otra, y el maligno no nos toca, no nos puede tocar. Esas son unas verdades espirituales que todo creyente debe conocer y entender. Pero al leer, como hemos estudiado la carta de Juan en el primer capítulo, en los versículos 8 y 10, vayamos ahí. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 10. Fíjense lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Como ya estudiamos la realidad de la doctrina sobre el pecado, todos somos pecadores. No hay justo ni siquiera uno. Todos nos hemos desviado. A una nos hemos hecho inútiles. Nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y practicábamos el pecado con toda libertad y nos estábamos ahí deleitando en esos placeres que estaban ajenos a la voluntad de Dios. Y una vez rescatados, una vez que el Señor viene a nosotros, no es que nosotros no pecamos, seguimos pecando. Esa es la verdad. Mucha gente cree que el creyente, que el cristiano ya no peca. No sé si les ha pasado a ustedes en su vida cotidiana, con su familia, con sus amigos. ¿Qué pasó? ¿Que no muy cristiano? ¿Y eso? Y si no estamos preparados y si no entendemos estas realidades y estas verdades, pues nos toman de sorpresa y hasta nos hace sentir mal. La realidad de que pues inclusive pecamos y todavía que lo evidenciamos dando mal testimonio. Pero la verdad es que seguimos pecando. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Dice aquí en el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios
no practica el pecado. No practica el pecado. La cuestión está, o la clave está, en este verbo en griego. Este verbo en griego está en un tiempo, en un tiempo presente progresivo. O sea, lo que quiere decir es que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, no practicamos de manera continua, habitualmente, el pecado. Y es un ejemplo, ¿verdad? Lo hemos explicado con el pasaje, en el pasaje cuando el Señor lava los pies de los discípulos, ¿se acuerdan? Este pasaje, cuando el Señor empieza a lavar los pies de los discípulos y cuando llega con Pedro, Pedro le dice, a mí no, Señor. Y el Señor le dice, pues si no lavaré tus pies, no tendrás parte conmigo en el reino. ¿Y qué le contesta a Pedro? Señor, entonces lávame todo, le dice, lávame todo. Y el Señor le dice, no, porque ustedes limpios están por la palabra que les he dado, solamente que tienen pies sucios. ¿Qué quiere dar a entender aquí con esto? La realidad o lo principal de este pasaje es el aspecto de servir. El Señor vino Él para servir, no para ser servido. Y eso es lo mismo que debemos hacer nosotros. Pero también otra enseñanza secundaria aquí habla sobre el pecado. Cuando nosotros hemos entendido el Evangelio, el plan de salvación, la justificación que es por fe y por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, descansamos en eso. Que si confesamos nuestro pecado, 1 de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, en el contexto histórico, cuando la gente se desplazaba de un lugar a otro, lo hacía caminando. Y no usaba un zapato cerrado, usaba unas como guaraches o sandalias, ¿no? Por las cuales era imposible que tú caminaras y que no te ensuciaran los pies. Así es la realidad de nosotros como criaturas humanos caídos de la gracia de Dios, contaminados por el pecado. Es imposible que caminemos, que vivamos un día sin ensuciarnos los pies, o sea, sin pecar. Vamos a ir ahí otra vez a 1 de Juan capítulo 1. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, pecamos cada día. Pecamos. Y ya lo he explicado cuando hablamos de la realidad del pecado. El pecado es desobediencia, la transgresión de la ley, desobediencia del mandamiento. Ese es el pecado. El pecado es la desobediencia. Claro que hay diferentes matices de pecado. Por ejemplo, no es lo mismo cuando dice el mandamiento no matarás y que asesines o mates. No es lo mismo que cuando dice no mentirás y dices una mentira. Son diferentes matices, diferentes pecados, pero todo pecado es desobediencia. Entonces, es como esto, es como si alguien caminara y entonces el creyente, ya que está limpio, camina y en su caminar mete sus pies, digamos, en un lodo de color azul y se ensució los pies de lodo azul y viene con el Padre Celestial y le dice, Padre Celestial, he pecado, me he ensuciado, limpia mis pies. Y el Señor limpia los pies del lodo azul. O sea, mentiste o no sé cuál es el pecado, es un matiz. Lo ponemos como ejemplo de un color, ¿no? El Señor lo lava y lo limpia. Y al ir caminando el creyente, que por cierto, esa es la cuestión del creyente, que aprendemos del pecado. Enséñanos, oh Señor, a contar nuestros días, dice Moisés, de tal forma que traigamos sabiduría al corazón. Y una de las cosas del pecado en la vida del creyente es que podemos aprender acerca de él y prepararnos para no cometerlo de nuevo. Viene el creyente y ve el lodo azul y dice, lodo azul, no, le saca la vuelta. Pero le saca la vuelta y pisa el lodo café. Entonces ya comete otro pecado. Viene con el Señor, lo confiesa y el Señor le lava sus pies. Anda, hijo, no peques más, no te ensucies ni del lodo azul ni del lodo café. Bueno, pues ya viene, ve el lodo azul, le saca la vuelta, el café también le saca la vuelta, pero es inevitable porque todo está lleno de lodo y va a pisar otro lodo tal vez de color amarillo. De tal forma que él no practica el pecado, siendo que antes estaba totalmente embarrado y deleitándose en el lodo azul.
Ahora el Señor lo ha lavado, pero va a ensuciarse los pies, va a cometer pecado, pero ya no lo va a practicar de manera habitual, continua, constante. Esa es la diferencia. Y miramos también en los estudios pasados que cuando el creyente persevera por su necedad y toma esta libertad que tenemos en Cristo y lo toma como libertinaje y dice, al cabo es que el Señor me limpia los pies, ya me lavó, y presenta el lodo azul, y otra vez después viene y se deleita en el pecado, en el lodo azul, y presenta los pies del lodo azul, y el Señor lo perdona ciertamente, pero viene la disciplina de parte de Dios. ¿Qué no te dije que no pecaras y que no le sacaras la vuelta al lodo azul? Y entonces viene la disciplina, como leímos, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, cuando participamos de manera inapropiada de la mesa del Señor, dice, por esa razón, sin examinarnos, sin discernir el cuerpo de Cristo, entonces por esa razón muchos están enfermos y muchos duermen. La disciplina del Señor puede llevar al punto de quitar la vida a un creyente que está siendo necio y que está dando un mal testimonio de lo que es un cristiano. Por eso debemos tener cuidado y ese temor reverente del Señor. Ciertamente el Señor nos ha limpiado y nos ha perdonado todos nuestros pecados, pero no nos ha llamado a libertinaje, sino a libertad, a esforzarnos, a mantenernos, pues, a hacer lo que nos corresponde y sacarle la vuelta a esos pecados. Y todos batallamos cuando menos con un pecado. Hay un pecado que está por encima de los demás en nuestra vida. Y ese pecado toda nuestra vida vamos a estar batallando con él. Cuando menos uno. Hay gente que tenemos 2 o tenemos 3 cosas. Entonces, pero el Señor nos ha limpiado y nos perdona. Entonces, esta realidad de saber, pues, que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Sí pecamos, pero no en nuestra práctica. Y sí, la cuestión es que antes ignorábamos los mandamientos de Dios y la voluntad de Dios y por eso estábamos ahí. Éramos ignorantes. Posteriormente, si continuamos pecando o cometiendo el mismo pecado, pasamos a una situación peor o a un estado peor. Pues de ser ignorantes pasamos a ser necios. Pues aún conociendo ya ahora el mandamiento de Dios y la voluntad de Dios, perseveramos neciamente en algo que sabemos que no le agrada a Dios. Y entonces sí, cuidado, porque viene la disciplina de Dios. Porque qué padre que ama a su hijo no lo disciplina. Pues si no lo disciplina, dice la Escritura, viene a ser como un bastardo. Somos importantes para nuestro Padre. Dios tiene un propósito para nuestras vidas y va a tener en cuenta cada área y cada día que nosotros vivamos. Eso es algo que aprendemos en la Escritura. Nuestro Padre nos ama y Él ha empezado en nosotros la buena obra, Filipenses 1:6, y la perfeccionará, la completará hasta el día de su venida. Entonces, pues, no practica el pecado. Es que este verbo en griego está presentado en forma y en tiempo presente progresivo. No es que no peque, sino que ya no es algo habitual en él. Pretender que no tenemos pecado, mentimos, como ya hemos dicho. Pero si confesamos nuestro pecado, el Señor nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y esa es la razón por la cual el pecador puede tener esa relación con Dios, la confesión del pecado y el arrepentimiento. Y eso es, Dios nos conoce y sabe, como todo padre que adopta a un hijo, a su familia, sabe de dónde viene y sabe, Él quiere que obedezca ahora los mandamientos, pero también tiene las costumbres y las mañas de la familia o de la parte donde vivía anteriormente. Eso lo sabe Dios, lo sabe perfectamente, Él nos conoce. No podemos ocultar nuestro pecado delante de Él. Él solamente nos pide que lo confesemos y que nos arrepintamos. Por cierto, el arrepentimiento, como estudiamos en el estudio de discipulado de Descubra, es una vuelta de 180 grados, caminar en sentido contrario. El que robaba no significa que ya no, en sentido contrario no significa que ya no va a robar. O sea, sí.
robaba, primer paso, deje de robar. Pero no se limita ahí, no es pasivo, es algo activo. Si robaba, ahora trabaje con sus manos para dar. Es un giro completo de 180 grados, en dirección contraria. Robaba antes, ahora no deja de robar, pero ahora trabaja y ahora va a dar. Esa es, pues, la diferencia entre la práctica del pecado habitualmente o cometer pecado y solamente confesarlo al Señor y pedir perdón por él. Amén, hermanos. Esa es una verdad. Ahora, la razón por la cual ya no practica el pecado, ¿por qué es? ¿Porque somos muy esforzados? ¿Porque ya entonces hemos decidido nosotros y en nuestra fuerza no lo hacemos? ¿Qué nos dice Juan? Dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué no practica el pecado? Porque ha nacido de Dios. ¿Y qué significa nacer de Dios? ¿Qué significa nacer de Dios? El nuevo nacimiento. Cuando Nicodemo le pregunta a Jesús y viene a él y el Señor le dice, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, esta palabra nacer de nuevo significa, si no le es dado del Padre, no puede ver el reino de Dios. Si Dios no te lo da, no puedes, es imposible, Nicodemo. Por eso dice Cristo, nadie puede venir a mí si no le es dado por el Padre. Es el Señor el que obra en nosotros, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, el Espíritu Santo viene al ser humano y hace morada con él en su ser. Y ahora está regenerando su mente, regenerando su entendimiento de las cosas de Dios y está sufriendo un cambio en la actitud, en los deseos, en las necesidades de esta persona. De tal manera que esta persona que antes ni siquiera gustaba ni tenía esa inclinación a las cosas de Dios, ahora Dios ha obrado en él y algo pasó. Quiero conocer a Dios, quiero saber y entender de Dios. Antes no leía la Escritura y ahora la entiendo, ahora estoy comprendiendo lo que Dios quiere. Ese es el Espíritu Santo obrando en la persona. Ha recibido una nueva naturaleza. Fuimos engendrados por nuestros padres en el vientre de nuestra madre y de ahí traemos nuestra naturaleza humana. Pero ahora recibimos una nueva naturaleza. Ya no somos nada más humanos, sino que ahora el Espíritu Santo, Dios mismo en nosotros, nos da una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Dios en nosotros, somos hijos de Dios. Y tenemos ahora esa capacidad y esa necesidad de relacionarnos con Dios, de tener comunión con Dios, de acercarnos a disfrutar y conocerle a Él, que por cierto, esa es la vida eterna, como Jesús dijo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. ¿Y cómo conocemos a alguien? Teniendo comunión con Él. ¿Qué es comunión? Vida. ¿Qué es muerte? Separación. Antes estábamos separados por nuestros delitos y nuestros pecados. No nos acercábamos a Dios, separados de Dios, muertos. Pero un día el Señor nos llamó con ese llamamiento interno irresistible y ahora nos acercamos a Dios, a tener comunión con Dios. Tenemos comunión con Dios, comunión, vida. Le estamos conociendo a Él, ya estamos disfrutando la vida eterna. Ha recibido pues una nueva naturaleza dada por el Espíritu Santo en su ser, el cual lo motiva a desear, anhelar, obedecer la voluntad de Dios, o sea, a santificarnos, a apartarnos de la manera de ser del mundo, de la familia donde antes pertenecíamos, ahora pertenecemos a la familia de Dios y nuestro estándar de valores, nuestras normas de conducta cambian. Pues nuestro propósito ya no son las pertenencias, las riquezas y todo eso. Ahora nuestro propósito principal es glorificar a Dios. Y no es que nos vayamos a tener aquellas cosas, sí, pero las vamos a disfrutar en la posición y la manera, la perspectiva correcta. El dinero no es el problema, el dinero no es pecado. El amor al dinero es el pecado. Entonces disfrutamos las cosas en una perspectiva bajo los parámetros del reino de Dios y así glorificamos al Señor.
Recordemos que no somos dueños de las cosas. Somos solamente mayordomos, encargados de las cosas de Dios. Mi vida no me pertenece, ni mi salud, ni mis fuerzas, le pertenecen a Dios. Dios me las da. Por cierto, ¿qué tienes que no te haya dado Dios? Dime algo que tengas y que Dios no te lo haya dado. Tu trabajo tal vez, porque tú te esforzaste, tu casa, tu carro. Pero ¿quién te presta la vida? ¿Y quién te presta la salud? Y las fuerzas y la inteligencia para hacer las cosas. Es Dios el que tiene control de nuestra vida y de todo. Entonces somos simplemente administradores del Señor. Y como administradores, no dueños, debemos manejar las cosas no como a mí me plazca, sino como el dueño quiere. ¿Qué quiere Dios de tu dinero? Hay que acercarnos a conocer. ¿Cuál es la perspectiva de Dios sobre el dinero? ¿Qué quiere sobre tu casa, sobre tu esposa, sobre tu pareja, sobre tus hijos, sobre tu trabajo? Y la Escritura encontramos la voluntad de Dios para cada área de nuestra vida. Entonces ahora estamos viviendo bajo estos parámetros, bajo estas normas que buscamos agradar a Dios. Otro punto interesante es que el Espíritu Santo, que ahora mora en Él, antes no lo tenía. Hay una lucha contra los deseos pecaminosos de su carne. Vamos a ir a Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Y aquí Pablo nos está hablando de esta realidad espiritual, algo que está sucediendo en nosotros y que has experimentado como creyentes. Y te vas a identificar. Dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu? Obedeciendo los mandamientos del Señor, participando con el Espíritu Santo cuando Él nos motiva a desear, a buscar las cosas de Dios y sobre todo obedecerle. Él pone eso en nosotros y nosotros debemos participar pues con Él en obediencia, nuestra voluntad. Ahora, lo quiero hacer, pero pasa esto, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Hay una lucha ahora en el creyente. Hay una lucha en esta persona. El Espíritu Santo está en él y el Espíritu Santo lo está motivando, inclinando a obedecer a Dios. Pero también está la carne, la naturaleza caída, que conoció los placeres de este mundo y que le demanda también esas cosas. ¿A cuál va a hacer caso? Dice que para que no hagas lo que tú quieres. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a controlar? Y alguien ha hablado ahí que es como una lucha entre estos. Haz de cuenta que tienes dos perros Rottweiler adentro, ¿no? Es una lucha encarnizada. No sé si la has experimentado. Yo la he experimentado. Es una lucha. Quiero hacer las cosas de Dios, pero también está lo otro. Y quiero servir a Dios y amo servir a Dios, pero también está en la carne que quiero ver la novela o no sé qué quieres hacer, cada quien, ¿no? Pero hay esa lucha. ¿Quién gana? ¿Quién generalmente toma control en tu vida? Bueno, para empezar, ¿experimentas la lucha? Si está esa lucha, es una de las señales que el Espíritu Santo está en ti. Va a ganar, lógicamente, el perro que esté más fuerte. Hablando pues figuradamente que son como dos perros Rottweiler ahí, ¿no? ¿Y cuál va a estar más fuerte? El que esté mejor alimentado. Y entonces ahí recae tu responsabilidad en la participación con el Espíritu Santo. Cuando obedeces, por cierto, que el alimento, según nuestro Señor Jesucristo, no es tanto conocer. ¿Se acuerdan cuando la mujer samaritana, el Señor está hablando con ella y después llegan los discípulos que han buscado comida y que le dicen, Señor, come? Y que Él no quiso y se preguntaban, ¿le habrá dado a alguien de comer? Y Él les dice, mi alimento es que haga la voluntad de mi Padre. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, dice, y mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, el alimento verdadero espiritual es la voluntad, hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros dominemos a esta carne,
ejerzamos dominio propio sobre esos deseos, entonces vamos a crecer en experiencia de haber obedecido al Espíritu Santo, y vamos a ver después estos frutos que produce o que te da. Es como alguien dijo, en la vida del creyente la locomotora es como un tren, dice, donde la locomotora no debe ser lo que jala a los demás vagones, no deben ser ni las emociones, porque esas suben y bajan, ni debe ser tampoco lo que a mí me guste o alguna disciplina que tú tengas ahí en mente, o sea, sino que debe ser la palabra de Dios, la voluntad de Dios. La locomotora que debe jalar nuestra vida debe ser la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice esto, quiero obedecerlo, pero la carne se está oponiendo. Pero cuando yo logro participar junto con el Espíritu Santo en la santificación, entonces crezco y fortalezco al Espíritu Santo. Y después el Espíritu Santo va a tener control sobre mi vida. Pero si yo descuido esto, entonces voy a alimentar la carne. No es lo mismo estar estudiando la palabra de Dios, meditando en ella, por cierto que es el mandamiento, de día y de noche, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Siempre está meditando en ella para que hagas prosperar todas las cosas que emprendas en este mundo. Es lo que le dijo el Señor a Josué. Y nos lo dice a todo, cada creyente. Entonces haremos prosperar las cosas que emprendamos. Estaremos comiendo, alimentando al Espíritu Santo, alimentando la nueva naturaleza que está en nosotros, y estaremos fuertes y nos proyectaremos en obediencia a las cosas de Dios. ¿Por qué entonces no persevera? Porque tiene el Espíritu Santo que lo motiva, y porque el Espíritu Santo lucha contra esas cosas, y al final de cuentas es el que debe dominarnos. Pero ¿por qué no practica el pecado también? Y aquí Juan nos lo dice en la parte última del versículo 18. Dice, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién le guarda? Dios lo guarda. Dios lo guarda. Esto es algo maravilloso. Pero la razón más poderosa que nos da Juan es que Dios nos guarda. O sea, nos protege. Vamos a ir a Judas. El libro de Judas está adelantito. Está segunda de Juan, tercera de Juan. Y luego viene Judas, que por cierto nada más tiene un capítulo. Judas 24 y 25, fíjense lo que dice. Judas versículo 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, ¿quién es? Dios. Y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, es Dios. O sea, no se refiere a la caída que no vamos a pecar, sino que se refiere a la caída como que no vamos a alejarnos permanentemente de Dios, sino que nos vamos a caer, pero nos va a levantar y no nos va a dejar ahí. No nos presenta pues con mancha, pues venimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, cubiertos por esta piel o cubierto por esta sangre del Señor, que son figuras, pero a final de cuentas nos presentamos ante el Padre, no con nuestros méritos, sino con los méritos de Cristo. ¿Y el Padre lo sabe? Sí lo sabe. Sabe que no somos su Hijo Jesucristo, pero nos acepta en el amado, en Cristo Jesús. Hermanos, el Espíritu Santo nos motiva y nos guía. Dios nos protege, Él nos cuida, pero nosotros somos tan necios, que aún nos apartamos de las cosas del Señor. Pero no nos deja el Señor. Y eso es a lo que se refería a Jeremías. Vayamos a Jeremías, capítulo 20, versículos del 7 al 9. Fíjense lo que, yo no sé si has experimentado alguna vez lo que Jeremías aquí cuenta, pero esta es una realidad de todo creyente.
que aunque el que viene nos protege el Señor, y nos conoce y nos protege aún de nosotros mismos. Jeremías, capítulo 20, versículos 7 al 9. Dice la Escritura: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Eso es algo tremendo. Hay veces que en mis apuros, anteriormente que estaba en alabanza, llegaba más temprano a acomodar. Gracias a Dios por la bendición de que ahora llegamos y los muchachos tienen todo acomodado, ¿verdad, Luis? A todo listo, conectado y nomás prenden y ya. Pero anteriormente teníamos que agarrar con todo, ya conocen, ¿no? Y hay veces en mis apuros, iba por la calle, le iba y venía rápido a la iglesia y miraba a mucha gente en las esquinas, mirando para arriba, tan a gusto, sin ninguna preocupación, sin ningún pendiente, disfrutando el domingo, el día de descanso. Y yo apurado y contrarreloj. Y decía: ¿cómo quisiera estar como ellos? Sin esos pendientes. Ese era el deseo de la carne. Pero realmente no puede uno dejar las cosas del Señor. Ya no puedes volver a ser el mismo. No puedes dar vuelta atrás. Y ese himno cuando nos bautizamos, ¿no? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y aunque lo digamos con los labios, el verdadero creyente, y cuando Dios mora en él, confiesa una gran verdad, porque no puedes volver atrás. Es imposible. El Espíritu Santo no te deja. Dios te tomó y así te salvó, te salva. Y independientemente de lo que tú hagas, la salvación es del Señor y te tiene asido. Y Él te preserva. Y te manda que te santifiques, que tú te tomes de Él también, que tú perseveres. Pero si perseveras o no perseveras, Él te tiene tomado y no te dejará, pues el que ha sido engendrado por Dios, Él le guarda. Amén. Esta es una verdad espiritual que todo creyente sabemos, dice Juan. Y para completar el cuadro, las promesas del Señor. Filipenses 1:6, ya se los comentaba. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es una verdad. Sabemos que no practicamos el pecado. Sabemos que el Señor nos sostiene, nos mantiene, no nos deja. El Espíritu Santo nos redarguye, nos inquieta. Y aunque estés en el pecado, no lo disfrutas. No lo disfrutas. Si eres necio y quieres, no lo disfrutas. Con aquella libertinaje, libertad que tenías antes para andar en el pecado, ¿verdad? Ahora hay algo que te frena. Ahora el otro punto. Y sabemos, dice, no solamente que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, sino también, y el maligno no le toca. El maligno no le toca. En la sociedad hay muchos mitos y creencias. Mito es una verdad distorsionada. Y hay muchos temores, hay muchos tabús. Hay muchas cosas, hay mucha gente que se dedica a la esotería, se dedica a la magia negra, se dedica a los ¿cómo se llaman? A los amarres, no sé cómo les llaman,
a los puestos, ya te pusieron un mal puesto, dice. Y tiene miedo la gente, inclusive, ¿no? A veces que las brujerías y todas esas cosas que se hacen. Pero nosotros como creyentes sabemos que el maligno no nos toca, no nos puede tocar, no nos puede tocar. Entonces, una de las cosas es que debemos perder ese miedo, ese temor a esas cosas, porque Dios no lo permite. Dios no lo va a permitir. Yo antes era una de las personas más miedosas que podía existir. Desde niño era súper miedoso. Pero una vez que entendí estas verdades, wow, ahora puedo ir y meterme al cuarto más oscuro, al lugar más oscuro y todo. Y ya no me da miedo. O aún puedo oír ruidos, ¿no? Y ya no me da miedo. En su casa, en mi casa, a veces, generalmente, no sé por qué, pero cuando medito, cuando estudio en los idiomas originales de la Escritura, en el hebreo o en el griego, no sé por qué generalmente tengo pesadillas, y pesadillas a veces muy fuertes, satánicas y cosas feas. Me despierto en mi cama y le hablo a mi esposa y no me pela, ya quiere dormir. Yo queriendo que me abrace o algo, y no. Y me levanto, pero confiando en el Señor, Señor, en tu nombre, porque mayor eres tú que está en mí que el que está en el mundo. Y eso lo dice la Escritura, y lo creo. Y me da ese paso de fe. Y al levantarme, hermanos, de verdad, a veces que percibo algo ahí fuerte, pero me pongo a orar. Y poco a poco, ese se va disipando, se va disipando. Y es Dios el que trae convencimiento a mi alma, a mi corazón, de las realidades espirituales que ahora entiendo. Y Dios y el maligno no me puede tocar. No me puede tocar. ¿Base bíblica? ¿Hay base bíblica para eso? Amén. Sí hay. Miren, fíjense. La idea aquí es que Satanás no actúa. Satanás no puede actuar. Mucha gente cree que hay un pleito entre Satanás y Dios. Es la gente que no conoce la Escritura, desde luego. Pero no hay tal pleito. Dios es soberano y Él tiene control aún de Él. Satanás es una criatura también. Y no hay tal lucha. O sea, hay una batalla, hay una lucha, pero está controlada y dominada, permitida por Dios. Porque Él está usando a Satanás como un instrumento. Pero Dios tiene el poder absoluto sobre nuestras vidas y sobre toda su creación. Satanás no actúa si Dios no se lo permite. Primera de Corintios 10:13. Veamos. Primera de Corintios 10:13. Dice la Escritura: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No hay ninguna tentación más allá de nuestras fuerzas. Dios nos conoce, y si permite algo en nuestra vida es porque Él sabe que podemos salir adelante, salir victoriosos. Y junto con la prueba viene también la salida de parte que el Señor provee. La cuestión aquí es nosotros, ¿qué vamos a decidir? ¿Creemos la mentira del diablo o creemos la verdad de Dios? Y si creemos la verdad de Dios, entonces negamos la mentira del diablo y seguimos el consejo o el mandamiento que Dios nos da en diferentes áreas en las cuales estamos siendo tentados. Pero no permite el Señor ser tentados más allá de lo que podemos soportar. Y un ejemplo claro de esto es la vida de Job. Job capítulo 1, versículo 12, veamos. Ya hemos leído Job, ya sabemos cómo le fue al buen Job. Y Dios tenía un propósito en esto. Job capítulo 1, versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, o sea, el diablo: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. O sea, todo lo que tiene Job. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová.
Para esto conocemos la historia que Satanás le dice a Dios, sí, pues lo tienes protegido, lo tienes bendecido, pues por eso te alaba Job. Pero deja que lo toque, verás, a ver si no reniega de ti. Y el Señor le permite a Satanás que lo haga. Pero le dice, solamente, dice, no pongas tu mano sobre él. Le autorizó a Satanás tomar control o quitarle posesiones y cosas. Pero sobre él ni lo tientes. No puede obrar más allá. Y Satanás, no crean que es muy obediente al Señor. Satanás quiere salirse con la suya y desobedecer. Pero los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le tememos y no van a permitir que Satanás obre más allá de lo que se le permitió. Esa es la promesa, las verdades espirituales que nosotros conocemos, y eso nos trae paz y descanso al entender que el Señor nos guarda. Capítulo 2 de Job, versículo 6. Después sabemos la historia que le fue quitado todo, hijos, posesiones y todo, y aún no renegó. Sea bendito el nombre del Señor, dice Job. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Job capítulo 2, versículo 6. Ahora dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, pues, él está en tu mano, mas guarda su vida. Satanás le dice, no, pues sí, deja que lo toque a él. Lo protegiste a él, su persona, pero deja que le toque para que veas. Y Dios le dice, ok, está bien, tócalo pues, pero guarda su vida, no lo vas a matar. Le permite y le da un límite, y no puede actuar más allá de él. Y sabemos la historia, que hay así enfermedades sobre Job, pero no, él está vivo, no muere. Y sin embargo, hasta su esposa le dice, ¿verdad? Conocemos la historia, maldice a tu Dios y muérete. Pero Job no lo hacemos. Sea bendito el nombre del Señor. No puede obrar Satanás más allá de lo que el Señor le permita. Si te está interesante la historia de Job, aquellos que no lo han escuchado, ahí está el libro de Job, léanlo y van a conocer el desenlace. A final de cuentas, Dios multiplica las cosas de Job, y Job hace una declaración y dice, de oídas te había oído, pero ahora te conozco, dice. Te conozco, ahora entiendo. Entiendo quién es Dios, creador y poderoso. ¿Y qué decir de Pedro? Lucas 22, versículos 31 y 32. Aquí también tenemos el ejemplo de Pedro. Fíjense. Por cierto, que está aquí algo que pues no nos gusta mucho, pero es parte del plan de Dios. Lucas capítulo 10 es el ejemplo de Pedro cuando él dice que no iba a negar al Señor. Lucas 22, versículos 31 y 32. Lucas 22. Lucas 22, versículos 31 y 32. Ya están ahí, dice la palabra. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El diablo está pidiéndole a Dios, al Padre, permiso para zarandear lo está otra vez, ¿no? Como el caso de Job, para ponerle una buena zarandeada a Pedro. Pero ¿qué dice el Señor? Dice, Simón, Simón, yo he pedido por ti para que no seas zarandeado. No dice así. Le permite que Satanás lo va a zarandear. ¿Pero qué le pide? Para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos. Satanás no puede obrar más allá de lo que Dios le permite. El propósito del Señor, al permitir que Pedro sea zarandeado, así como también le permite que nosotros nos zarandee, ¿cuál es? Ejercitar nuestra fe, que practiquemos.
Hermanos, si no nos enojamos con alguien, si no vienen problemas, ¿cómo vamos a experimentar y cómo vamos a ejercitar sobre todo el perdón? ¿Cómo vamos a ejercitar el dominio propio? Y si no nos abrimos a los hermanos, ¿cómo vamos a poder amarlos si no lo conocemos? Entonces todo eso es parte, pues, de lo que el Señor quiere. Quiere que crezcamos en fe, que crezcamos en amor, que crezcamos juntos. Pues ahí están esas dos verdades. El que ha nacido de Dios no practica el pecado, o sea, no es su manera habitual de vivir, sino que ahora glorifica a Dios. Y también esa verdad de que el maligno no nos puede tocar más allá de lo que el Señor lo permita. Buenas noticias, amén, buenas noticias, gracias porque Dios tiene un propósito. Por eso decíamos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas son buenas, nomás que hay cosas buenas que te gustan y hay cosas buenas que no te gustan, pero son buenas. Como el ser zarandeado por el diablo. ¿Quién quiere ser zarandeado por el diablo? Yo no. Yo por eso siempre le digo a mi Señor, Señor, tú sabes que yo estoy contigo. Señor, tú sabes que con una cachetadita tengo, no necesito que me des muy fuerte. ¿Así está tu corazón delante de Dios? ¿Dispuesto? ¿O está siendo necio y te está resistiendo? Es como las inyecciones. Entre más duro pongas la pompa, más te va a doler. Mejor aflójala y no te va a doler. Y hazle caso al Señor. Bendito nuestro Señor que nos ama y nos cuida y nos da lo que necesitamos cada uno. Él nos conoce. Pero todo es bueno. Todo es bueno. Y para alabar a nuestro Señor. Versículo 19. Yo pensé que íbamos a terminar, hermanos, y no. Vamos a ver ahorita hasta, sí, creo que el versículo 19, vamos a dejar el final. Dice versículo 19, sabemos otras verdades que Juan nos va a mostrar aquí. Versículo 19, dice otra vez Juan, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Dos cosas. Somos hijos de Dios. Somos de Dios. Y otra cosa también. El mundo entero está bajo el maligno. Es importante que como creyentes conozcamos la perspectiva de Dios de la humanidad, de sus criaturas. Sobre todo de la humanidad. Porque somos una criatura especial de Dios. Somos más que un animal. Como estudiamos en el Descubra 1. Somos más, pues nosotros portamos la imagen de Dios y fuimos creados a semejanza de Dios. Somos importantes para Dios. Pero ¿cómo ve Dios la humanidad? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Y fíjense, aquí Juan nos quiere mostrar algo. Primero, sabemos que somos de Dios. La seguridad de la pertenencia a la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Hermanos, pero por cierto, la Escritura dice que Dios nada más tiene un hijo. El unigénito de Dios es Cristo. Entonces, ¿cómo está eso de que somos hijos de Dios? Y ya lo hemos comentado. Dios nada más tiene un hijo. Pero nosotros somos un hijo natural, pues, pero nosotros somos hijos adoptados. Dios nos adoptó en su familia. Entonces tenemos esa seguridad de que pertenecemos a la familia de Dios como hijos adoptados. Y eso nos lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 5. Vean. Efesios capítulo 1, versículo 5. Dice la Escritura. Por cierto, vamos a leer desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y el 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Desde la eternidad pasada,
desde que antes de las cosas estuvieran fundadas, desde que antes se manifestara si íbamos a ser sangrones, si íbamos a ser buena onda, si íbamos a ser fieles, si íbamos a ser desleales. Cualquier manifestación de nuestro carácter todavía no se había dado, y sin embargo dice la Escritura que Dios nos escogió desde antes, desde la eternidad pasada. Ahora, ¿qué vio Él en nosotros para escogernos? Por cierto que la Escritura dice que somos lo peorcito de la sociedad, del mundo. Dice que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Somos lo peorcito. Por cierto, así es que no es por lo que hagamos, sino que, como dice aquí, según el puro afecto de su voluntad. A Dios le plació. ¿Y quién es el hombre para decirle a mí, o qué? Nada. Como el ejemplo que da Pablo en el barro, ¿no? Como el alfarero, que hace los vasos de uso común y los vasos consagrados para servir a Dios. ¿Y quién es el barro para decirle al alfarero, a mí hazme esto, a mí hazme lo otro? Sino que el alfarero agarra del mismo barro lo que él quiere y él decide según el puro afecto de su voluntad. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos. Somos de la familia de Dios por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Somos de Dios por gracia, por medio de la fe. Efesios 2, 8 y 9, aquí mismo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo es que somos salvos? Y esto de ser salvos es no ir a la ira de Dios, futura de Dios, que se conoce como el lado del infierno, el lado de la ira de Dios, donde Dios va a estar presente, la ira de Dios, sino que somos salvos de esa ira y vamos a ser llevados al lado amoroso de Dios por la eternidad. Y al ser salvos de la ira y tener comunión con Dios, entonces esa comunión con Dios es la vida eterna. Y disfruta la familia de Dios, los hijos de Dios. Somos salvos por gracia. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido de parte de Dios. Te dio un favor, nos hizo ese favor, pero inmerecido, no es por méritos. Es inmerecido. Esa es la gracia, el favor inmerecido. Por medio de la fe. ¿Qué es la fe? El confiar, el creer. Y esto, o sea, la fe, no es nuestra. No es que dije yo, voy a tener fe, voy a creer en Él. No puedo creer en alguien que no conozco. Y no puedo conocer a alguien si Él no se revela a mí. Por eso nadie puede venir a Cristo si no le es dado por el Padre. El Padre es el que lo da. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, un don, un regalo de Dios, la fe. El Espíritu Santo viene a la persona, ese es el regalo, el Espíritu Santo viene y en él provee, va formando, regenerando su pensamiento, su voluntad y todas las cosas conforme al propósito de Dios. Y si todavía te queda duda, el versículo 9, fíjate lo que dice, no por obras, no es algo que tú hayas hecho. Y tiene un propósito. ¿Por qué no es por obras? Para que nadie pueda gloriarse. Y decir, es que me salvó el Señor a mí porque el Señor sabía que yo era bueno. Es que dentro del fondo de mi corazón sí soy bueno. ¿O sabes qué? No soy tan malo como aquel. Y siempre tenemos esa tendencia natural a compararnos, no con Dios, a compararnos con el prójimo. Y generalmente escogemos al que está más amolado que nosotros. Yo no soy marihuano, yo no soy tan malo. El asesino aquel sí, ese sí merece el infierno. Yo me aviento una mentirita de vez en cuando. Pero si Adán y Eva, por comer del fruto prohibido, ya ven lo que les pasó, ¿qué podemos esperar nosotros? Porque la paga del pecado es la muerte. Y todo pecado es desobediencia. No hay pecadito ni pecadote para efectos de la salvación. Somos salvos por medio de, somos de Dios por gracia, por medio de la fe. Somos de Dios por amor. Desde la eternidad pasada nos amó, lo que hemos leído en Efesios. Somos de Dios por adopción. Dios nos ha adoptado. Somos de Dios por compra a precio de sangre. Porque la ley de Dios que nos condenaba demandaba el precio. Y el precio es la muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tenía que morir. Ese es el pago del pecado. Pero no hay quien pague por sí y viva.
porque el precio mismo es la vida. ¿Cómo puede entonces resolver Dios el problema del hombre? Él es justo y tiene que darle a cada quien lo que se merece. Solamente por medio de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz, quien murió por nosotros, quien pagó el precio por nosotros, quien se ofreció, dice, yo pongo mi vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El Señor, nadie lo mató, Él se ofreció, y en todo caso quien lo mató fue su Padre, pues Él es el autor intelectual del plan de salvación. ¿Qué padre da a su hijo? Solamente un padre amoroso, un padre de amor. Y mucha gente dice, pero es que es Dios. ¿Es Dios? ¿Qué tanto sufrimiento puede tener Dios? Ciertamente es Dios, pero también ciertamente es hombre. Y esas son de las cosas que debemos, o que ya conocemos y vamos entendiendo con el estudio en la palabra. Cristo es 100% Dios, como 100% hombre. 100% hombre para pagar el precio y sufrir la demanda de la ley, y 100% Dios para perdonar el pecado del hombre. Entender estas verdades espirituales, hermanos, es un privilegio que Dios concede a sus hijos. Dios se revela a los suyos. Hermanos, entonces, si somos pues hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, es la razón por la que nadie nos puede arrebatar de su mano. Estamos seguros en Cristo. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que Él me diere no pierda yo nada. Juan 6:39, sino que lo resucite en el día postrero. Nadie nos puede borrar de su lista, de la lista de su libro, y el que no fue hallado en el libro de la vida, Apocalipsis, capítulo 20, el juicio ante el gran trono, dice, el que no fue hallado en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. Nadie nos puede borrar de la lista del Señor, nadie nos puede separar de su amor, nadie nos puede condenar, nadie nos puede condenar. No teman al que lastime su cuerpo, al que puede quitar la vida, teman al que puede condenar su alma en el infierno. ¿Y quién es ese? Es Dios. Teman a Dios. Nadie nos puede quitar las verdades espirituales. Por lo tanto, los hijos de Dios estamos bajo su cobertura, bajo su protección, bajo su propósito. Contrario a los que no son hijos de Dios, estos son, ¿de quién creen que son hijos? Del diablo. ¿Cómo ve Dios entonces la humanidad? Solamente dos familias, hermanos. La familia de Dios o la familia del diablo. Génesis 3:15. O eres simiente de la serpiente o eres simiente de la mujer. La simiente de la serpiente representan a la familia del diablo. La simiente de la mujer representan a la familia de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Con esto terminamos. Mateo 4:8. Recordemos el punto de la tentación. Con este punto vamos a terminar. Mateo 4:8. Fíjense lo que le dice el diablo cuando tentó al Señor, después de haberlo tentado 2 veces. 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Quién tiene control de todas esas cosas, de todos esos reinos del mundo? El diablo. Están bajo el poder del maligno, es lo que está diciendo Juan. Y el mundo entero está bajo el maligno. Pertenecen a la familia del diablo. Es lo que les decía en Génesis 3:15. Y en Mateo 13, del versículo 24 al 30, vamos a ir ahí. El Señor narra una parábola donde nos ejemplifica con esta figura de la siembra la realidad de la humanidad, la realidad de los humanos, la familia de Dios y la familia del reino y la familia del diablo. Es la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, versículo 24 al 30.
y con eso vamos a terminar viendo este punto. Dice, ya hemos leído la parábola, pero la vamos a leer. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esa es la parábola. Nosotros podríamos empezar a interpretarla, la figura. Pero el Señor ya hizo eso por nosotros. Versículos 36 al 42. Fíjense lo que dice. Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Muchos creen que es la iglesia, pero no, el Señor dice es el mundo, toda la humanidad. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Solamente dos familias. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, o sea Cristo, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Dos familias, nada más. Dios ve la humanidad en dos familias. Los hijos de Dios, los hijos del reino, y los hijos del maligno, los hijos del diablo. Nada más. El Señor ubica a toda la humanidad en dos familias. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Ya hemos visto las señales que tenemos los hijos de Dios. ¿Te identificas en ella? Gloria a Dios, dale alabanza al Señor, porque ha sido predestinado para ser adoptado hijo suyo desde antes de la fundación del mundo. Dice, no hay punto medio en esto. O estás con el Señor o estás en contra de Él. Último pasaje, Mateo 12:30. Ahí mismo, casi cerquitas. Mateo 12:30, dice el Señor. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay punto medio. ¿Estás con el Señor o no estás? O como lo dijo este hermano Marcos Vidal, o estás en la barca o te hundes en el mar. Ese es el llamado, hermanos, el llamado externo que podemos proclamar estas verdades a la gente, a las personas que no conocen y que no han venido. Pero el que hace el llamado interno es Dios. Pues la gente que no le entendía ahora va a entenderle. ¿Por qué? Porque Dios le está revelando estas verdades. Entonces la verdad es que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. La verdad es que la iglesia somos la familia de Dios y todo aquel que está fuera de la iglesia está fuera de la cobertura de Dios y está bajo el poder del maligno. Hijos del diablo. ¿Qué te parecen estas verdades? Gloriosas, ¿verdad? Maravillosas, y caemos en alabanza al Señor. Vamos a dejar para la semana próxima las otras verdades que nos va a hablar aquí Juan, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, dice el versículo 20, y con eso vamos a ver la semana próxima. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y donde nos vamos a embromar más va a ser en el último punto, en el llamado final de Juan. Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Vamos a ver en el contexto cultural del Antiguo Testamento lo que eran los ídolos, cómo se manifestaban, y vamos a ver en el Nuevo Testamento los ídolos modernos. Y cuidado, porque nos vamos a sorprender.
Nos vamos a sorprender. No estemos pues participando en la idolatría, porque el que es amigo de Dios es enemigo del mundo, pero el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos servir a dos señores. O estás con Cristo o estás contra Cristo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por ese tiempo. Padre Celestial, Señor, nos gozamos, Señor, en tu palabra. Señor, y al conocer estas verdades y, Señor, recordarlas, nos gozamos, Señor, de que nos hayas hecho partícipe de este entendimiento, pues tu evangelio ha resplandecido en nuestra mente y en nuestro corazón, y ahora con certidumbre, Señor, te alabamos y te bendecimos. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, atesore en nuestro ser, en lo más profundo, estas verdades, y puedan ser usadas por ti en el tiempo propicio de la prueba, de la tentación. Señor, ayúdanos a servirte, ahora que entendemos que somos hijos tuyos, pertenecemos a tu familia. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos tuyos para tu gloria, para tu honra. Queremos servirte, queremos ser siervos tuyos, Señor, que glorifican tu nombre, que dan testimonio, que muestran la luz y la sal de este mundo en tinieblas. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros. Señor, revélate en nuestra mente, en nuestro corazón, pues si tú no edificas, Señor, en vano trabajamos los edificadores. Recibe gloria y honra. Te damos gracias y te pedimos todo en el nombre